Hola, mi nombre es María González y junto a mi compañero Raúl Molina estaremos hablando de la comunicación. La comunicación es un proceso de interrelación entre dos o más personas donde se transmite una información desde un emisor que es capaz de codificarla en un código definido hasta un receptor el cual decodifica la información recibida. Todo eso en un medio físico por el cual se logra transmitir el mensaje, con un código de inconvención entre emisor y receptor y en un contexto determinado. La comunicación consta de 7 elementos. El primero es el código, que es un conjunto de signos que se combinan siguiendo unas reglas y que permite su interpretación, por el cual el emisor elabora el mensaje. Y el receptor ha de también de conocer el código para poder interpretar el mensaje. 2. El canal. Es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje desde el emisor hasta el receptor. 3. El emisor es la persona que tiene la intención y se encarga de transmitir una información, para lo que necesita elaborarla y enviarla al receptor. Esta persona elige y selecciona los signos que le convienen, es decir, realiza un proceso de codificación, codifica el mensaje. Cuarto, el receptor, que es la persona a quien va dirigido el mensaje y quien lo recibe, y lo interpreta. Realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor, es decir, decodifica el mensaje. Quinto, el mensaje, que es el sentido más general en el objeto de la comunicación, está definido como la información o secuencia de signos que el emisor elabora y envía al receptor a través de un canal de comunicación o medio de comunicación determinado. 6. Situación o contexto. Es el sentido más general en el espacio donde se desarrolla el acto o situación comunicativo. Es el conjunto de circunstancias que afectan tanto al emisor como al receptor y además condiciona la interpretación del mensaje. Y por último tenemos el marco de referencia, que es el entorno que marca la situación. En la comunicación existen diferentes niveles. Entre ellos podemos destacar el nivel intrapersonal, que es aquella comunicación que llevamos con nosotros mismos, donde solamente interviene el pensamiento y el lenguaje. Tenemos el nivel interpersonal, que no es otra cosa que aquel acto comunicativo que se pone en práctica entre dos o más personas. El nivel grupal, que se refiere a grupo más o menos considerable de 15 a 20 personas como máximo. Y por último, el nivel masivo, que como su nombre lo indica, es el que se da en grandes masas. Muestra de ello es lo que circula a través de los medios electrónicos de comunicación. Hablamos también de la lengua, que es un sistema convencional de signos utilizados por los grupos sociales para comunicarse entre sus miembros. Una definición lingüística de la lengua establece que es un sistema de signos doblemente articulados, es decir, que la construcción o búsqueda del sentido se hace en dos niveles de articulación. Uno, el de las entidades significativas, morfemas y lexemas, que forman los enunciados, y el otro, el de los fonemas que construyen o forman las unidades significativas. Entre la comunicación también encontramos la comunicación animal, que se denomina sociomótica, que es al intercambio de señales que se da entre los animales de cualquier especie. Los animales tienen diferentes sistemas de emitir mensajes, utilizan su sensibilidad y sus sentidos de olfato, vista, tacto, oído y gusto para emitir y recibir mensajes. Usan 4 campos o sistemas de comunicación: el campo químico, el óptico, el táctil y el acústico. El uso de estos les permite abarcar olores, intensidad de la luz, movimientos y el escuchar con claridad y precisión si alguien se acerca o se aleja. Sus funciones. Una de las funciones más importantes es reunir los sexos para la reproducción. El cortejo suele incluir rituales de complejos en los cuales uno o ambos participantes adoptan posturas en el objeto de llamarse. En virtud de estos rituales, los participantes aprenden a reconocer y a evaluar la convivencia de aparearse con el otro. Otra función es con motivo de distanciarse de otros animales, como una forma de establecer límites territoriales y posiciones dentro de una jerarquía. Las jerarquías son determinadas mediante la agresión y la sumisión. Por último, tenemos la defensa contra el ataque de rivales o predadores. Muchas veces intervienen señales intensas o repentinas. Un ejemplo de esto son cuando los mamíferos suelen rugir o hacer gritos fuertes o graves cuando se sienten amenazados. Las señales de la comunicación animal. Las señales de comunicación adoptan distintas formas. Esto depende de lo que se quiera transmitir, la distancia que ésta tiene que recorrer y el hábitat de los animales en cuestión. Estas señales pueden ser químicas, donde depende el sentido del olfato y en algunas ocasiones del gusto. Estas pueden recorrer grandes distancias cuando son transportadas por las corrientes del aire, aunque solo son percibidas a favor del viento. Las sustancias químicas específicas que producen efectos concretos se llaman feromonas. Acústicas. Pueden variar de altura e intensidad con rapidez. Sirven para transmitir una amplia gama de información. Estas señales viajan en todas direcciones y el receptor las localiza con facilidad. Las visuales. Muchos animales diferentes usan estas señales, que se pueden encender y apagar en un instante, aunque por lo general son útiles en determinadas horas del día. Suelen ser llamativas o consistir en movimientos bruscos. También encontramos las vibraciones, donde solo actúan en distancias muy cortas. Para indicar su presencia a las hembras, los machos de las arañas de estuche, por ejemplo, hacen vibrar sus membranas de un modo característico.
Otro ejemplo de esto son los machos de los leptóperos, donde producen ondas en la superficie del agua para que sean detectadas por los machos rivales y las hembras potenciales. Y por último encontramos las señales eléctricas, donde algunos peces que viven en los ríos lodosos de América del Sur y África usan señales eléctricas capaces de atravesar cuerpos sólidos. Estas son utilizadas para la agresión, para el cortejo y para orientarse. Continuamos con el lenguaje humano. El lenguaje humano es un sistema de símbolos vocales articulados mediante el cual los miembros de una sociedad se comunican e interactúan entre sí. Se trata, en pocas palabras, del más eficiente sistema de comunicación del que los seres humanos disponen, ya que es el vehículo principal mediante el que se expresa tanto el significado como el pensamiento. Las propiedades del lenguaje humano. El desplazamiento. Los usuarios del lenguaje humano pueden ser capaces de producir mensajes referentes al presente, pasado o futuro, o a otros sitios diferentes del espacio inmediato. Arbitrariedad. Se entiende como la inexistencia de conexión natural entre una forma lingüística y su contenido, es decir, las formas del lenguaje humano no tienen por qué adecuarse a los objetos que denotan. Productividad. Es el rango que indica que el lenguaje tiene un número posible de emisores infinitos. Para situaciones nuevas o nuevos objetos, los usuarios del lenguaje manipulan sus recursos lingüísticos para producir y comprender nuevas expresiones y oraciones. Transmisión cultural. Es el proceso por el cual una lengua pasa de generación en generación. Carácter discreto. Los fonemas de los y las tienen un carácter discreto, es decir, son discriminales y se oponen entre sí de forma absoluta. Dualidad de estructuración. El lenguaje está organizado en dos niveles, un nivel físico formado por un número limitado de elementos, los fonemas, que no tienen significado intrínseco, y un segundo nivel en el que los fonemas se combinan para formar palabras o signos que transmiten significado. Relación entre la cultura y el lenguaje. La idea de que una lengua refleja la mentalidad colectiva de aquellos que la comparten se remonta a la filosofía romántica de Herder y principalmente de Humboldt, quienes pensaban que cada lengua representa una imagen determinada y distinta del mundo. Esta hipótesis es la base de la corriente denominada relativismo lingüístico, que defiende que las estructuras gramaticales y léxicas de cada lengua reflejan una cosmovisión colectiva particular. La morfosintaxis. La morfosintaxis corresponde a una rama de la gramática que une a la morfología y a la sintaxis, en una situación donde realizar estudios de manera individual, es decir, estudiar solo la morfología de una oración o solo su sintaxis, es posible, pero existen casos en los cuales se es necesario solo el estudio de ambos en conjunto y no por separado. La morfología. La morfología comprende la parte de la gramática que se ocupa de clasificar y explicar el funcionamiento y significado de las variaciones de formas en las palabras dentro de la estructura de la lengua. En este sentido, la morfología cumple tres funciones específicas: categorizar las palabras de acuerdo con su función, sustantivo, adjetivo, verbo o adjetivo. Estudia las variaciones de sus formas, es decir, sus flexiones, y explica los procesos que intervienen en la derivación y composición de las palabras. La oración según la actitud del hablante. Según la actitud o intención del hablante con respecto al contenido de lo que quiere comunicar o expresar, las oraciones se clasifican en enunciativas. Se utilizan para dar información. Este tipo de oraciones no se marcan con signos ortográficos específicos, no tienen una entonación especial. Dentro de estas se encuentran las enunciativas afirmativas, que comunican un hecho afirmándolo, y las enunciativas negativas, que comunican un hecho negándolo. Oraciones interrogativas. Plantean una pregunta al receptor. Estas oraciones se expresan por medio de interrogativos: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, o por medio de una entonación ascendente que ortográficamente se representa con los signos de interrogación. Oraciones exclamativas. Expresan las emociones del hablante: alegría, tristeza, dolor, sorpresa. Estas oraciones se pronuncian con una ligera elevación inicial del tono y en la escritura se representan entre los signos de admiración. Suelen ir encabezadas por los pronombres qué, cuánto, cómo. Desiderativas. Expresan el deseo
del hablante de que se realice o no lo expresado por la acción verbal. En estas oraciones no hay marcas especiales ni en la entonación ni en la puntuación. Exhortativas o imperativas. El hablante se dirige al receptor para darle una orden, un consejo o señalarle una prohibición. Estas oraciones no llevan marcas especiales ni en la entonación ni en la puntuación. Duditativas. Expresan duda, indecisión, probabilidad o posibilidad. Estas oraciones llevan con frecuencia adverbios o locuciones adverbiales de duda. Quizás, acaso, tal vez, probablemente, es posible que. La entonación es descendente y no se refleja en la escritura. La oración simple. La oración simple se trata de un sintagma más pequeño posible. Por lo tanto, es una palabra o conjunto de palabras con autonomía sintáctica. Una oración es una combinación de palabras que expresan una idea o pensamiento completo, es decir, que cuenta con un significado, que se caracteriza por tener autonomía sintáctica, lo cual significa que no necesita de ninguna otra estructura para ser y no existe por encima de ella otra unidad que le supere en rango. Cabe señalar que se puede distinguir estilísticamente por comenzar con una letra mayúscula y concluir en un punto. Partes de la oración. Partes variables de una oración. El sustantivo es la palabra con la que se denomina a personas, animales, cosas, lugares o ideas abstractas. Por ejemplo, Juan, perro, casa, amor. Adjetivos. Palabra que acompaña al sustantivo para calificarlo o determinarlo. Por ejemplo, casa grande. Artículo. Palabra que determina el género y número de sustantivos. Por ejemplo, los libros, la mesa. Pronombre. Palabra que sustituye al sustantivo. Por ejemplo, aquellos, alguien, ustedes. Verbo. Palabra que indica acción. Por ejemplo, Luis camina. Dependiendo del tipo de configuración que se va a conjugar el verbo para dar el sentido deseado al significado de la oración. Partes invariables de una oración. Preposición. Palabra que no tiene género ni número y cuya función es relacionar palabras. Adverbio. Palabra que tiende a intensificar un adjetivo o verbo. Conjunción. Palabra que tiende a palabra que une o enlaza oraciones o palabras. Interjección. Palabra que manifiesta estados de ánimo o impresiones repentinas. Sintaxis. Es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras para formar secuencias mayores, como los sintagmas y las oraciones, así como la función que desempeñan dentro de estas. La palabra sintaxis proviene del latín sintaxis y significa ordenar o coordinar. Algunas palabras que se pueden emplear como sinónimos son construcción, ordenación, conexión, reunión. A través de la sintaxis se estudia cómo están construidos los tipos de oraciones, según el orden y el modo en que se relacionan las palabras dentro de una oración, o las oraciones a fin de expresar el contenido de un discurso o concepto de manera clara y coherente. Gracias.